Ahora ya no. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los saluda su amigo Elías Huerta Psijas y les doy la más cordial bienvenida a una edición más de nuestra entrevista semanal de Foro Jurídico por esta vía digital, como lo hemos venido haciendo desde que empezó la pandemia, y tratando de llevarle a nuestro auditorio, a nuestros amigos, nuestros amigos abogados y abogadas que nos siguen cada semana, pues los temas más actuales, más relevantes, más interesantes del mundo jurídico político. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos un invitado de lujo para platicar sobre un tema de mucha actualidad, un tema muy polémico, un tanto cuanto complejo, y con un hiperespecialista que es el doctor en Derecho Julio Hernández Barrios, colega, amigo, profesor universitario, también compañeros profesores universitarios, y que nos va a platicar sobre este, insisto, interesante y cuestionado y polémico tema como es la prisión preventiva oficiosa. Agradezco a las gentes que poco a poco, a los amigos, a las amigas que desde varias entidades federativas de la Ciudad de México, del Estado de México, se están conectando con nosotros. Les agradezco su confianza, les agradezco que se conecten con nosotros cotidianamente, cada jueves, y agradezco también a todos los amigos y las amigas que se conectan con nosotros a través de Facebook Live. Bueno, pues gracias, Julio, por estar acompañándonos en esta ocasión. Recientemente nos escribiste un artículo para la revista Foro Jurídico precisamente sobre este tema que está en el debate jurídico, en el debate jurisdiccional, en el debate internacional, porque ya nos platicarás un poco más al respecto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene ahí un asunto en el que está juzgando al Estado mexicano precisamente sobre el tema de la prisión preventiva. Bienvenido, Julio. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde-noche. Querido Elías, con todo el cariño y con toda la admiración que desde siempre te profeso, y además con la gratitud de esta invitación y de muchas otras cosas que ya te comentaba un poco antes fuera del aire. Bueno, pues para mí es un gran gusto estar con ustedes. Justo hace unos minutos, y digo minutos, compartí este tema con algunos compañeros de la Universidad Iberoamericana, unos muy queridos amigos con los que comíamos ahí en el restaurante San Angelín, y debatíamos sobre este tema de la prisión preventiva oficiosa y de lo precario de su existencia, lo innecesario de su regulación, y realmente, bueno, pues sale sobrando, como lo vamos a ver a lo largo de esta exposición, querido Elías, en donde pues vamos a probar punto por punto por qué es innecesaria la existencia de la prisión preventiva oficiosa, y no solo innecesaria, sino que es violatoria de diversos tratados internacionales, entre ellos el Pacto de San José y de la presunción de inocencia, y además una gravísima limitación al Poder Judicial y una intromisión perniciosa e innecesaria del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo en el Poder Judicial, que es el único encargado de calificar la prisión preventiva en su caso, ¿no? Entonces, más déjame, Julio, comentarle a nuestro auditorio antes de que continúes dando un pequeño preámbulo. Bueno, nuestro invitado de esta noche, aunque es muy joven, pues es una gente que tiene mucha experiencia en estos temas. Él es un especialista en derecho penal, en derecho victimal, y bueno, pues fue comisionado, que es una labor muy importante. Estuvimos muy cerca de esta actividad de la Comisión Ejecutiva de Víctimas, esta Comisión Nacional que fue creada por el Estado mexicano para pretender pues apoyar a las víctimas. Ya también en algún momento te haremos alguna pregunta sobre esta experiencia, sobre esta institución que ha tenido sus altas y sus bajas, y es uno también de los grandes problemas de nuestro drama penal, ¿verdad? Que las víctimas pues
ahí siguen quedando a un lado en el abandono, ¿no? Pero bueno, nuestro invitado de hoy es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, de otras instituciones, justamente de estas materias, y también muy prestigiado litigante, que bueno, ya tiene una carrera muy completa, litigante, funcionario público en el área, académico, tratadista, en fin, pues es toda una autoridad. Y yo diría, bueno, un poquito como preámbulo, si me permites, Julio, justamente cuando en la década pasada, cuando empezaba este siglo XXI tan cuestionado, nuestro sistema inquisitivo, penal inquisitivo, tan desgastado, en el que lo único que castigaba era la pobreza y la vulnerabilidad, que las cárceles estaban llenas de gentes que estaban procesadas y detenidas sin sentencias, en fin, donde no había ningún derecho, ninguna garantía, y en plena época en que en el mundo, pues, irrumpía el tema de los derechos humanos y con una también ya por venir reforma fundamental en materia de derechos humanos, pues el Estado mexicano, después de un importante análisis y debate en el que estuvimos sumados académicos como tú, como yo, las asociaciones de doctores en Derecho, la Facultad de Derecho de la UNAM, de la que somos ahí colegas, profesores, pues nos sumamos y adoptamos la posibilidad de que hubiera un modelo de respeto a derechos humanos más garantista, y así dimos, inclusive siendo parte de esta red ciudadana en pro de los juicios orales, nos sumamos como sociedad civil a esta fundamental, profunda reforma constitucional en el 2008, que puso en el centro del nuevo sistema de justicia penal acusatorio la posibilidad de tener en México un sistema que garantizara los derechos humanos, que garantizara el principio de presunción de inocencia, del debido proceso, de los medios alternativos de solución de conflictos, y así tuvimos una profunda reforma que pretendía también transformar la seguridad pública en el país. Y bueno, pues fue un sueño muy bonito, entramos a esta nueva etapa, tuvimos esta importante reforma en la que todos participamos, que se consolidó la reforma constitucional de seguridad y justicia en el 2008, con estos 4 principios fundamentales. Uno, el respeto de la presunción de inocencia, es decir, dictado además desde la experiencia de los países más desarrollados, con más Estado de Derecho, con más respeto de los derechos humanos, en el que nadie podía ser detenido hasta que no se pudiera demostrar mediante un juicio con pruebas de una sentencia que era responsable de la comisión de un delito. Entonces, el principio fundamental es la presunción de inocencia, que es pues la antítesis, la prisión preventiva, ¿no? Después, el respeto del debido proceso, obviamente, y de manera señalada, poder salir por los medios alternos de solución de conflictos. Se nos decía desde entonces por todos los grandes profesores que vinieron de Chile, de Argentina, de Colombia, de Puerto Rico, de Italia, de España, donde este fenómeno ya, de Estados Unidos, donde este fenómeno tenía ya más de 30, 40, 20 años funcionando, a decir, bueno, pues es que no va a llegar al juicio oral más que el 10, 12, 15% de los casos, y todo va a salir por los medios alternos, porque se trata de restaurar el tejido social y darle prioridad a la justicia restaurativa. ¿Y qué pasa? Que a 14, 16 años de la reforma constitucional y a 6 años de haberse puesto en marcha integralmente en todo el país este nuevo sistema de justicia penal acusatorio con estos importantes principios, pues estamos en una crisis del sistema de justicia penal. Seguimos con los mismos vicios, con los mismos problemas, y uno de los grandes nudos gordianos que tenemos ahí es justamente el de la prisión preventiva, oficiosa o justificada. Y bueno, pues en eso estamos. Y por eso ahora pues estamos siendo cuestionados desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este proceso. Nuestra Suprema Corte de Justicia está atorada en un dilema de si qué es más importante,
respetar los derechos humanos de las personas o seguir privilegiando pues el abuso del poder público para utilizar el derecho penal para castigar a los opositores, a los que no piensan igual, a los más vulnerables, a los pobres, y tener nuevamente un problema de las cárceles saturadas con gente por el exceso de la prisión preventiva. Bueno, es un marco para que tú pues, ya nos vayas desglosando como hiperespecialista que eres en la materia sobre este fenómeno que nos trae de cabeza a la sociedad mexicana. Porque con esto concluiré y ya dejaría que sigas con tus ideas y sobre la marcha veremos las preguntas de nuestro auditorio, que mucho les agradezco, se siguen sumando, ya llevamos más de 100 amigos y amigas, colegas conectados, que bueno, pues todos estamos, seamos políticos, no seamos políticos, pues sufriendo, ¿verdad? De que en cualquier momento nos caiga la fuerza del Estado y no podamos gozar del principio de presunción de inocencia y tengamos que ir a pisar una cárcel indebidamente por este abuso de la prisión preventiva. Con esto te dejo para que nos vayas pues ya técnicamente dando tus ideas, tú que eres un hiperexperto, que además entiendo acabas de participar en este importante seminario internacional que se está llevando en la Facultad de Derecho, donde está precisamente siendo cuestionado desde todas sus vertientes el sistema de justicia penal mexicano, que aspira a ser propio de un Estado democrático de derecho, pero que estamos ahí muy endebles con esta premisa, que la verdad es que el principio contrario al principio de presunción de inocencia, este abuso de la prisión preventiva, pues nos está poniendo en tela de juicio ante todo el mundo civilizado. Adelante, Julio. Hoy Elías ha sido tan claro, tan contundente en este tema que yo casi podría decirle, pues muchas gracias a todos por participar. No, qué barbaridad, pues porque realmente ha sido muy elocuente y muy claro en la exposición de las ideas con las que además, déjame decirte que concuerdo en absoluto, ¿no? Creo que hay no solo un abuso, sino una irresponsabilidad en el uso de la prisión preventiva oficiosa que de naturaleza debe ser inexistente, que de naturaleza es violatoria de los tratados de derechos humanos de los que México es parte y que pues debería ser totalmente suprimida de nuestra Constitución y de nuestra legislación, ¿no? El modelo de proceso penal de corte liberal que seguimos, en donde se privilegia, como muy bien lo has dicho y muy claramente, la presunción de inocencia y ese concepto de la duda razonable extraído del derecho americano, pero que comparten la mayoría de los países que tienen juicios orales, ¿no? Entendida como esa incertidumbre racional sobre la verdadera hipótesis de cómo ocurrieron los hechos. Bueno, pues si no hay esta certeza y mientras no exista esta certeza de la participación de la persona en hechos que han sido previamente calificados como delito, bueno, pues entonces realmente lo que corresponde es que la persona pudiera permanecer en libertad durante todo el tiempo que se averigua si efectivamente es o no es responsable de los hechos que se le imputan. Y además es lo que nos vendieron, Elías, ¿no? Tú te acordarás cuando estábamos construyendo en ese código nacional, que en ese entonces le llamamos el nuevo código, que nos decían, a ver, ¿cuáles son los requisitos para el dictado de un auto de formal prisión? Pues prácticamente los mismos requisitos que para el dictado de una sentencia condenatoria. De manera que se dejaba al Ministerio Público una tarea probatoria para iniciar el proceso altísima, de manera que sí había presunción de inocencia, yo no digo que no la hubiera, pero era tanta la necesidad probatoria del Ministerio Público que cuando llegaba a la audiencia en donde esa audiencia constitucional, pues era tanto el cúmulo de pruebas con el que llega el Ministerio Público que realmente tú en el resto del proceso tratabas de desvirtuar los hechos del Ministerio Público, no de probar que no él de probar tu culpabilidad, él ya la había probado desde el auto de formal prisión por tantos requisitos que había.
Y entonces la condición que nos dijo el constituyente secundario fue, bajemos el nivel probatorio para el auto de vinculación al mínimo, que solamente haya datos que hagan presumir la existencia de un delito y la probable participación de esa persona en esos hechos probablemente constitutivos de delito. Y con eso nos vamos. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de que se va a hacer, digamos, el equivalente al inicio de una averiguación previa. Vamos a iniciar una carpeta de investigación ahí, nada más que con qué ventaja, con que en lugar de que antes lo hacía a su antojo el Ministerio Público, con toda la libertad y violando todas las reglas procesales y todos los derechos humanos, ahora yo, autoridad jurisdiccional, voy a supervisar que esa investigación la haga el Ministerio Público conforme a la ley y respetando los derechos humanos. Eso nos prometieron. Y eso es exactamente lo que no nos han cumplido, en lo que nos mintieron y en lo que todos los partícipes, incluyendo los jueces, los ministerios públicos, han falseado su operación en este nuevo sistema. Porque la realidad es que si bajamos al mínimo el nivel probatorio para un auto de vinculación a proceso, pero a cambio de eso, estamos dejando en prisión prácticamente a todas las personas que están sometidas a proceso, incluso a las sometidas por delitos de bagatela, ¿no? Muchas de ellas sometidas forzosamente por delitos que implican prisión preventiva oficiosa y que en realidad pues deberían de ser contempladas a la luz de un juzgador que entre los casos personales de cada quien y las posibilidades de evadirse de la acción de la justicia, de intervenir en el juicio, de poner en riesgo a la víctima, pudieran intervenir. Sin embargo, pues la propia ley tasa una serie de delitos y cada vez más y más y más. Y yo veo anuncios en el periódico y anuncios en la televisión en donde los legisladores dijimos, ahora ya incluimos tal o cual o tal delito como prisión preventiva oficiosa. Somos muy buenos legisladores y estamos haciendo que se acabe la impunidad. No están haciendo que se acabe la impunidad, están haciendo que queden en la cárcel probables inocentes o más que probables inocentes, presuntos inocentes, que es una cuestión mucho más fuerte que una probabilidad. Es decir, una presunción supone que yo soy inocente hasta en tanto se me pruebe lo contrario. Y sin embargo, esa presunción se ve viciada con la prisión preventiva oficiosa, en donde me dejan a mí en la cárcel, mientras averiguan con un estándar mínimo probatorio para dejarme en la cárcel, que antes por lo menos era un estándar alto, ahora es mínimo, y ahora, bueno, pues por lo menos antes yo sabía que si la pena media aritmética del delito no excedía de 5 años, pues yo iba a estar en libertad, ahora ni siquiera eso, y tenemos casos emblemáticos, algunos casos que hemos llevado aquí en el despacho y que son del conocimiento público. Sí, En el de donde Rosario Robles, que tú estuviste ahí muy cerca, que no era un delito grave, que por el simple hecho de tener 2 domicilios, pero es que ya hemos llegado a la aberración de que si porque tienes 2 domicilios, ya eres sospechoso de fuga, que porque tienes familiares, eres sospechoso de fuga, prisión preventiva oficiosa. Tienes dinero. Porque no tienes, pues con mayor razón, o sea, por todo eres sospechoso, y la verdad es que se ha abusado del poder político para, a través de la prisión preventiva oficiosa, que no justificada. Pero mira, yo te haría una pregunta con una reflexión. Primero, bueno, yo recuerdo que en esta idea de restaurar el tejido social, de no llevar todos los casos al juicio oral, sin poder, como decían, la justicia restaurativa. Nos vendieron muy bonita la idea y era muy bonito. Pero además tenemos ahí en el principio del sistema penal acusatorio, que es adversarial, porque antes el Ministerio Público detenía y después investigaba. La idea es que ahora el Ministerio Público investigue, que no lo hace, y después pues ya se detengan a las personas y que se iban a hacer la investigación científica y se iban a reforzar las habilidades para investigar, como en los países donde este sistema está teniendo éxito, ¿no? Y donde verdaderamente pues iba a ser un nuevo modelo de garantía de derechos humanos. Y bueno, tenemos ahí 16, 17, 18, 19, no me acuerdo cuántas,
medidas cautelares que el juez tiene en la mano justamente para utilizarlas unitariamente, combinadamente, prisión domiciliaria, aseguramientos económicos, brazaletes, para poder privilegiar la presunción de inocencia y que la gente no esté detenida para ser investigada, porque tal parece que es una condena anticipada y en cuántos casos, pues usted perdone después de 3, 4 años de estar detenido porque no se le demostró. Entonces, yo creo que al principio de la implementación del sistema, que veíamos que los jueces, que es otro tema también verdaderamente perverso y criticable, que nos vendieron la idea de cambiar un juez de instrucción por 3 jueces. El juez de control de garantías, el que iba a velar porque el Ministerio Público le hubiera respetado las garantías al imputado y porque se le respetaran en el proceso. Y él mismo iba a poner las medidas cautelares para que la persona estuviera, digamos, garantizada que comparecería a su juicio. Y si ya veía que había suficientes elementos, después de 3, 4, 6 meses, se lo mandaba a un... Y si no hubieran operado los medios alternativos de solución de conflictos, mediación, en fin, ya se lo ponía a un juez de juicio oral. Y luego, más costoso, al juez de ejecución de penas. Pero ¿qué ha pasado con los jueces de control? Que volvimos a la época del juez de horca y cuchillo de la colonia. O sea, los jueces de control, bueno, los abusos, como lo vimos en el caso de Rosario Robles, que sin ser delitos graves, por tener 2 domicilios, pues ¿cuántos tenemos? 3 domicilios, el despacho, tu casa, la casa de tu hija. Bueno, y si tienes una ahí casa la en pobre estuvo 3 años Cuernavaca, privada de su libertad. Ahora yo lo digo, bueno, el caso más emblemático del abuso del poder penal y de la violación al Estado Democrático de Derecho y el abuso de la prisión preventiva oficiosa, pues es el del exprocurador Murillo Caram. ¿Cómo es posible que lo estén acusando de desaparición forzada cuando él entra al asunto como procurador, cuando tiene la noticia crímenes de que ya habían sido unos asesinados, otros secuestrados, otros desaparecidos, y bueno, a lo mejor cometió alguna irregularidad, pero no desaparición forzada, y ya está la prisión forzada. Digo, alguna excepción administrativa a lo mejor. la verdad es que es el peor de los mundos ahora. Bueno, platícanos un poco cómo estamos siendo ahorita y por qué observados por la Comisión, otra vez por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que al rato nos van a obligar, como hicieron en el caso de Rosendo Radilla, que cambió todo el paradigma del sistema jurisdiccional mexicano, y que todos los casos que han ido a la Corte Interamericana, como Estado de México, ha perdido, no gana uno. ¿Por qué? Porque hay una violación No, flagrante de ni los derechos vamos a humanos. ganar. ¿Hacia dónde vamos? Mira, la realidad es que vivimos en una constante violación a los derechos humanos y lo vemos todos los días en las mañaneras y lo digo con el respeto a la investidura presidencial, pero no puede ser en un país democrático que el presidente de la República amenace a los jueces que dejen en libertad a una persona y que les manifieste que van a ser investigados por la fiscalía y que en su caso van a ser encarcelados a juicio de la fiscalía si es que ellos consideran que fueron liberados de manera irregular, como si el presidente, el Poder Ejecutivo o incluso la fiscalía tuviera la verdad absoluta sobre los hechos que ocurrieron y que le negaran al Poder Judicial la posibilidad de evaluarlos, que es precisamente su función. De manera que alguien que atenta en contra de la independencia judicial, me parece que está viviendo fuera de un Estado democrático. Y eso, bueno, pues también me duele mucho que no ha habido un pronunciamiento incluso de la Asociación de Jueces Y y de magistrados. estados, pero no ha habido un pronunciamiento enérgico, fuerte por parte ni de la Judicatura Federal ni de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aludiendo a esas claras infracciones al arbitrio judicial por parte del Poder Ejecutivo y por parte de la Mira, Fiscalía. yo en esto te haría un comentario a título muy personal y bueno, lo he hecho Y públicamente. son también La personas. verdad es que es muy lamentable el papel del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, que no alza la voz, cuando menos simuladamente para defender
a los jueces. ¿Cómo es posible que no? Al contrario, el penoso, bueno, y sombrío episodio de la ley Saldívar, donde aceptó tácita y directamente que el presidente le obsequiara inconstitucionalmente 2 años de gestión contra todo. Digo, es muy lamentable, que todos sabemos que se pliega y es sumiso a los designios políticos del presidente de la República. Y bueno, ¿dónde está el principio de división de poderes que No, está tan oye, lastimado que hoy haya en día? dicho el presidente de la República, no estoy de acuerdo en suprimir la prisión preventiva oficiosa porque los jueces son corruptos, y que no haya habido un pronunciamiento de la Corte en defensa de sus jueces, que no haya Bueno, habido... pero además ofendió también a los ministros directamente. Sí, Hijo, y los claro, ministros también, jueces, magistrados y ministros. Y me son arrepiento jueces de de los haber que he nombrado. propuesto. ¿Por qué no ¿Verdad? los nombró? Digo, sabemos que de los nombramientos por parte del Senado es una ficción jurídica, ¿no? Que los nombres del presidente de la República, desde antes, desde la época de los 70 años del prismo, ¿no? Pero bueno, pero caray, hay que guardar las formas y hay que respetar el principio fundamental de un Estado de Derecho, que es la división de poderes. Si no hay división de poderes, pues no hay supremacía constitucional, no hay principio de legalidad, en fin. La verdad es que yo creo que esto es importante porque por ahí pasa el problema de la prisión preventiva oficiosa. Claro. Es la gran piedra de toque que le da la posibilidad a ejercicio abusivo del poder desde el poder ejecutivo. Y es que no existe en los países democráticos, Elías, no existe la prisión preventiva oficiosa, no existe en Estados Unidos, no existe en la mayoría de los países sudamericanos, por supuesto que es inexistente en Europa, en los países bálticos. Alguien sería inconcebible pensar que el legislador le dijera a un juez cuándo sí y cuándo no dejar a una persona en prisión sin tener siquiera la oportunidad de analizar el caso concreto. Puede ser un delito de alto impacto, pero con una persona con toda la voluntad de presentarse al juicio y con toda la seguridad de hacerlo y con todas las garantías del Estado para que los va a hacer. O puede ser un delito menor, como esos de los que platicábamos de Rosario Robles, que no solamente no es grave, es un delito de bagatela en donde estuvo en la cárcel muchos más años de los que le correspondían a una pena mínima en ese delito, y que sin embargo en una venganza del Estado, tanto ejecutiva como judicial, porque también hubo jueces que lo utilizaron como venganza, pues la tuvieron 3 años en la cárcel cuando el delito tenía una pena máxima de 2, ¿no? Es decir, si luego ahorita le ponen la pena mínima, tendrían que deberle 1 año de su vida Claro, claro. por una cuestión absurda, ¿no? Y si a eso le sumas que la propia Constitución y el Código Nacional te señala cuándo debe haber delitos en donde sí o sí tienes que estar en prisión preventiva, independientemente de tu capacidad de presentarte a juicio, de tu buena voluntad, de tu nula capacidad de sustraerte de la acción de la justicia, pero simplemente porque la Constitución lo dice o porque la ley lo dice, tienes que estar en prisión preventiva como una pena anticipada, como un castigo previo, como una venganza política, como una forma de coacción del Estado a quienes no siguen sus normas elementales de subordinación. Pues creo que vamos mal, Elías, ¿no? Muy, muy mal, ¿no? A ver, Julio, te quiero pedir tu opinión y una reflexión. Yo recuerdo que cuando estábamos metidos en este tema de la implementación del sistema penal acusatorio, que nos metimos desde la academia como profesores de la Facultad de Derecho, como parte de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, que estábamos convencidos, ahí estuvimos dando batallas de todo tipo contra los que no querían. Bueno, se nos dijo hasta el cansancio, ya está en la Constitución, que se trataba, como ya lo dije anteriormente, de un sistema propio de un Estado de Derecho democrático, que ponía en el centro la presunción de inocencia, que ponía en el centro el respeto al debido proceso, y que ponía en el centro también el uso de los medios alternativos de solución de conflictos, que por cierto ha sido otra falla garrafal de este sistema. No se utilizan como debe utilizarse. Y que decía, y lo dice, solamente será garantista y habrá un régimen de excepción donde tendrá que haber prisión preventiva para la delincuencia organizada, donde
para garantizar que no se violente a los testigos, a las víctimas, a la propia sociedad, a eso sí se les iba a poner así nos lo vendieron y así está, pero se nos olvidó. Y yo diría, y aquí es la pregunta, yo respeto mucho y soy un defensor desde las plataformas que tengo, desde mis trincheras académicas, profesionales, de la asociación, de la revista Foro Jurídico, de defender a los jueces, sobre todo a los jueces de amparo, que son valientes. Pero yo digo que también ha habido una falla de los jueces, porque más allá de los asuntos políticos, es una violación de derechos humanos generalizada en todo el país, en lo federal y en lo local, más allá de los casos políticos de los enemigos del presidente. Por ejemplo, ¿cómo es posible que un juez de control destituya a una alcaldesa de Cuauhtémoc, a Sandra Cuevas, porque les ganó la delegación más importante de la Ciudad de México y que la destituyan por un tema de policías? Digo, el juez de control, claro, un juez de control que se apellida Padierna y que también ahí hay uso faccioso del poder. Pero ¿cuántas veces vemos, como litigantes que somos, que una persona comete un delito, va al banco, se arregla, y dice, ok, yo he tenido otros casos, te otorgo el perdón, ya me pagas. Y quieres ir con el juez, otorgar el perdón, y no lo puedes otorgar. No hay quien te atienda. Entonces tienes que venir al centro de justicia penal para pedir una cita y te la dan en 5 días. Total que para otorgar un perdón, cuando ya pagaste, cuando tenía que haber salido a las 2 horas, porque pagaste, porque hay un perdón, te tienes que tardar 10 días. Y todavía que lo otorgas, te tienes que tardar casi 24 horas en lo que lo regresan. Digo, es una violación exagerada de derechos humanos. Entonces, también los jueces de control, y en esto de la prisión preventiva, con que el Ministerio Público les diga, es que hay peligro de fuga, porque si tenía 2 domicilios, porque si tenía familiares, si no tenía, si tiene pasaporte, porque tiene pasaporte, si no tiene pasaporte, porque no tiene, si tiene visa, porque si no, digo, es espeluznante. O sea, yo cada vez que vi un asunto de estos con un cliente, con un amigo, con un colega que en un evento académico, le da uno miedo de tener que llegar a estar en un drama penal, que no sabes qué momento. Entonces yo creo que los jueces también nos han quedado a deber. Claro. Oye, Elías, y algo en lo que poco han puesto el dedo en la llaga, la prisión preventiva, tanto justificada como oficiosa, como la peor forma de tortura para que confieses un hecho falso. Es decir, para que te inculpes a pesar de ser inocente. Yo te puedo dar 1000 ejemplos, pero a ver, uno muy claro. Un individuo que se le acusa de robo a mano armada con un arma blanca, con lo que absolutamente queda en prisión preventiva oficiosa por haber sido un delito cometido con arma. En el término de las 144 horas no conseguimos el video del C4. El video se consigue a los pocos días después de vinculado a proceso por un delito de prisión preventiva oficiosa. Y en el video se ve claramente como el individuo va pasando y es absolutamente inculpado por una persona que le tiene mala voluntad, con el contubernio de la policía preventiva que lo detiene, que le siembra el arma blanca, que le siembra los objetos del delito y que se ve en el video cómo pasan de la víctima al supuesto imputado por parte de la policía, que se los pone en la mano y le dice, usted se lo robó, cuando el individuo iba sin nada en la mano, y que tú llegas al juzgado y dices, oiga, quiero presentar aquí estas pruebas antes del juicio para demostrar si se me pasaron las 144 horas, pero ahora tengo un video clarito en donde se ve que él no fue el asaltante que iba pasando por ahí, que le sembraron un delito, y te no sabe que este no es el momento para que usted pueda desahogar pruebas, pero con mucho gusto le voy a dar una audiencia para el mes de febrero o marzo de 2023 para que venga a alegar eso. Y entonces te dicen, ahora, si quiere usted puede ir en el auto a un juicio abreviado y en 8 días está fuera, siempre y cuando usted admita que cometió el delito, y en 8 días está fuera de la cárcel. ¿Tú qué le recomiendas a tu cliente? ¿Que pruebe su inocencia dentro de 8 meses estando preso, siendo absolutamente inocente?
o que se declare culpable y que se ponga en 8 días en la cárcel. Oye, ese es perverso, Elías, ¿no? Perverso realmente que te hagan tú confesar un delito que no cometiste, porque en 8 días vas a estar en la calle, a cambio de no poder demostrar tu inocencia, porque vas a estar entonces, en lugar de 8 días, 8 meses en la cárcel, en lo que se lleva a cabo tu juicio, porque te dicen que no hay un momento procesal oportuno previo al juicio para ofrecer y desahogar pruebas. Es una cosa que es peor que te pongan Tehuacán en la nariz. Claro. Oye, Julio, tú como experto me gustaría que me dieras una opinión. Seguramente en 2 o 3 años y después de la resolución, o quizá menos, de la resolución que emita la Corte Interamericana en breve, no sé, el mes que entra, sobre este tema de la prisión preventiva en México, que si tú tuvieras el poder, la facultad de impulsar una importante reforma en el sistema de justicia penal, ya no lo has dicho al principio, lo has expresado de mil maneras, que tú estás en contra de la prisión preventiva, ni oficiosa ni justificada en general. ¿Qué propondrías de reforma constitucional y legal para, para que se respeten los derechos humanos en México en este tema? ¿Qué le plantearías al Poder Legislativo para que podamos enmendar esta grave situación que está sucediendo en México? Mira, de entrada, la supresión absoluta de la prisión preventiva oficiosa. Esta resulta violatoria de los principios de de presunción de inocencia de los que hemos hablado, de no regresividad de los derechos humanos, que están consagrados en el artículo 1 de la Constitución, además de tratados internacionales como el Pacto de San José. Estas medidas, hay otras medidas cautelares que pueden ponerse, distintas de la prisión preventiva, y que tienen por objeto garantizar la presencia del imputado en el proceso penal, de asegurar que vaya a compurgar una pena, de que no pueda intimidar o lastimar a los testigos, de manera que además de eliminar por completo la prisión preventiva oficiosa, deberíamos de regular la prisión preventiva justificada para que verdaderamente se trate de un elemento excepcional, ¿no? Que solamente sea aplicable cuando ninguna otra de las 14 medidas cautelares de las que habla la ley sean suficientes para garantizar estas cuestiones, ¿no? Que se presente al juicio, que no lastime a la víctima, que se presente a cumplir una sentencia, que sean realmente una medida de excepción cuando ninguna de las otras medidas cautelares puedan asegurar estas cuestiones, ¿no? Y por supuesto que O el sea, como lo derecho... establece la Constitución, cuando se trata de delitos de delincuencia organizada, ¿no? De, Que además nunca ha sido eso, afinada la ley de delincuencia organizada en este sentido. Desde la claro, reforma del 2008, ahí se dijo y nunca se ajustó. sí, es decir, verdaderamente excepcional, ¿no? La prisión preventiva debe ser una medida verdaderamente excepcional, la prisión preventiva justificada, la prisión preventiva oficiosa debe de ser escindida, desaparecida, erradicada, borrada, eliminada, quemada, y como dijera aquel ministro en esa mala frase que dijo, arrancada la hoja de la Constitución que la tiene, debe de ser inmediato. Y la prisión preventiva justificada, que sí, por cierto, en algunos casos es necesaria, y yo mismo en un marco de derechos humanos lo reconozco, porque también hay que garantizar los derechos de las víctimas, es necesaria la prisión preventiva justificada, solo como una medida verdaderamente excepcional. En todos los casos, el individuo debe estar en libertad con otra de las 14 medidas cautelares que trae la ley, y que algunas son muy severas, como la prisión en tu propio domicilio, como el uso de un brazalete electrónico, como la supervisión permanente de la autoridad. En fin, no hay unas medidas cautelares verdaderamente rudas que pueden sustituir perfectamente a la prisión preventiva justificada y servir de mucho mejor Y manera, que se ¿no? pueden aplicar además conjuntamente, ¿no? No solamente una, varias. Sí, tú puedes poner la vigilancia de la autoridad, el uso de un brazalete y la prisión domiciliaria, por ejemplo, Y y una con eso, garantía pues, económica. y alguna garantía económica, pues poner las 13 juntas, vaya, ¿no? No acercarse a la víctima,
puedes poner todas estas medidas y garantizar que el individuo realmente se va a presentar a juicio, por un lado, no va a poner en riesgo a la víctima y en caso de ser sentenciado, va a comparecer a cumplir su sentencia. De eso se ¿Cuál trata. dejarías en el artículo 19? Terrorismo, digo, no sé, algunas muy graves, ¿no? Ninguna, Elías. Es decir, ninguna quiere decir ninguna. Yo borraría todas. Quiere decir que aún en los casos graves es el juez el único encargado de determinar que la prisión preventiva justificada debe aplicar. Y no estoy en contra de la prisión preventiva justificada cuando se justifica, vaya, no es necesaria, indispensable para la protección de la víctima, pero es la autoridad judicial que difiero del presidente de la República. En su mayoría no es una autoridad corrupta, es una autoridad que puede actuar con integridad y que puede decidir con autonomía, excepto el juez Delgadillo Padierna, que ya vimos que no lo hace, pero el resto de los jueces podría hacerlo perfectamente, de manera que es el juez en el que caso a caso, aún tratándose un terrorista, bueno, pues si es un terrorista, el mismo juez va a determinar que la prisión preventiva justificada es la mejor medida para asegurarse todas estas cuestiones. Si es un narcotraficante y en cuanto salga se va a dar a la fuga, pues el juez le va a fijar una prisión preventiva justificada. Pero el juez, como se hace en Estados Unidos, como se hace en Dinamarca, como se hace en los países bálticos y como se hace prácticamente en toda la comunidad europea, en donde el juez caso a caso decide quién debe estar en prisión preventiva justificada porque pone en riesgo a la víctima, porque se puede sustraer de la acción de la justicia, porque pone en peligro el proceso. Pero eso es el juez el que lo debe hacer. De manera que de la Constitución yo borraría todas, Elías, todas, absolutamente todas, ¿no? O sea, y estoy de acuerdo contigo, y no estar en automático porque el Ministerio Público lo solicita oficiosamente o por default, siempre dice, es que se puede sustraer de la acción de la justicia, ponle cuestión, prisión preventiva oficiosa. Y el juez, así, a pie juntillas, le obedece y se la pone, y bueno, y ni Creo que siquiera la la presunción de revisa. inocencia, Elías, va más allá. La presunción de inocencia debe de ser también a la presunción de que no se va a sustraer a la acción de la justicia y el Ministerio Público es el encargado de probar que sí lo va a hacer a través de todos los medios de prueba. Y el juez debe partir de que el sujeto va a acudir a su juicio como lo acudiríamos tú y yo y la mayoría de los mexicanos que seríamos llamados a juicio, ¿no? Habría que pedirle a los jueces que hagan un trabajo más exhaustivo y que Poco más. quizá también a mí se me ocurre insistir en que pueda ser revisable cada 30 días este tema, no como lo hacen ahora, que sí, no estoy de acuerdo con la prisión preventiva. Te abren un procedimiento administrativo de 2 días, no puedes decir nada, van a tu casa, ven cómo vives y lo vuelven a confirmar. O sea, en eso es en lo que yo siento que nuestros jueces de control, que son de control de garantías, o sea, para priorizar que todos los procesados tengamos protegidas nuestras garantías, nuestros derechos humanos, pues hacen lo contrario y no supervisan, le dejan a la autoridad administrativa jurisdiccional que depende del presidente del tribunal que diga si se revoca o no la medida Claro. cautelar, que nunca se revoca. Yo no he sabido de un solo caso que se ¿No? Se revoque. convierten en comparsa del Ministerio Público, violando los derechos de la ciudadanía, violando la Constitución, violando el Pacto de San José y violando muchas otras normas internacionales, ¿no? Que estamos en la parte ya final, es muy interesante la charla, Julio. ¿Qué opinión te merece este recurso o este proyecto que presentó el ministro Luis María Aguilar a propósito de declarar una fracción de un párrafo del 19 inconvencional y que al final los ministros no le quisieron entrar por mayoría? Pero ¿cuál sería Claro. tu Pues mira, si Dios me planteamiento al diera la gracia respecto? de ser ministro de la Corte, que era el sueño de mi papá, que era además tu gran amigo y tu admirador, igual que lo soy yo, Gracias. él me soñaba a mí como ministro de la Corte, creo que estoy muy, muy lejos de ser, y más con mi actitud crítica, pero si yo tuviera la suerte de ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, voy con el proyecto. El artículo primero constitucional permite que en materia exclusiva de derechos humanos prevalezcan los tratados internacionales aún por encima de la propia Constitución.
De manera que si en un trato de derechos humanos como es el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la libertad, está por encima un tratado, está perfectamente regulado por el artículo 1 constitucional la supremacía en materia de derechos humanos de los tratados internacionales, aún por encima de la propia Constitución. Y si bien la Constitución no plantea un esquema de modificación o de derogación derivado de ese conflicto de derechos humanos entre los convenios internacionales suscritos por México y la propia Constitución, bueno, pues esa es precisamente la labor de los ministros, subsanar las lagunas que tiene la ley cuando las tienen, de manera que si no había un proceso para modificar la Constitución y si había un artículo que permite suprimir artículos violatorios de derechos humanos frente a tratados que dicen lo contrario, ellos debieron de haber instaurado el procedimiento para dejar sin efecto el artículo 19 constitucional y por lo tanto todas las leyes secundarias que derivan de él, y creo que tenían toda la facultad constitucional. Fíjate, la Constitución por el artículo 19 dice prisión preventiva oficiosa y en el artículo 1 te dice derechos humanos por encima de todo lo demás. Hay un conflicto no entre un tratado internacional y la Constitución, sino un tratado entre dos artículos de la Constitución. Uno que te dice sí se puede y otro que te dice no se puede. ¿A cuál tienes que estar? De acuerdo al artículo 1, al que sea más garantista, el artículo 1 sobre el artículo 19, y eso justifica perfectamente que se pudiera suprimir la prisión preventiva oficiosa de la Constitución en exacto apego a la Constitución y, por supuesto, a los tratados internacionales, ¿no? ¿Tú crees que vendrá desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos alguna exigencia hacia el Estado mexicano en ese sentido en el futuro próximo, por la resolución que está por darse allá en Costa Rica sobre el tema de la prisión preventiva en México? Claro, yo estoy convencido que sí, Elías, y creo que la mayoría del foro lo está, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, la NADE, y la mayoría de colegios y de instituciones y de asociaciones estamos con esta, y por supuesto yo creo que lo que sigue es una reprimenda al Estado mexicano por violar los tratados internacionales y por violar los derechos humanos de las personas al someterlas a una prisión preventiva oficiosa. Bueno, y además tenemos ahí otro principio que establece la Constitución, es el artículo 1 derivado de la gran reforma de derechos humanos, el principio pro persona. Los jueces siempre deben resolver estando en lo que más beneficie a la persona, no a lo que pida el Ministerio Público. Entonces, incluyendo muy bien, ha sido muy interesante, Julio, es un tema polémico. Yo creo que vamos a ver cómo se deriva, cómo sale esta resolución de la Corte, que bueno, pues con estos temas que se tratan de evadir la responsabilidad, se le manda nuevamente a que el ministro haga un nuevo proyecto que tome en cuenta y después resulta que las resoluciones son diferentes, ¿no? Como lo vivimos en el caso de Florán Cassés, que había primero una negativa a la libertad y ahí lo guardaron, esperaron una condición política favorable y después, con el mismo asunto, con el mismo expediente, pues le dieron la vuelta a la tortilla, como decimos coloquialmente, ¿no? Así es que habrá que esperar y seguir platicando. Pues Julio, ha sido muy grato haber interactuado una vez más contigo. Es un tema que está actualmente en el debate. Lamentablemente va a ser muy difícil, creo yo, que con los tiempos de la cuarta T vayamos a poder tener alguna reforma importante al respecto del artículo 19 constitucional o de estos bueno, que ya son casi 90 artículos, creo, de leyes especiales y del Código Penal que dan prisión preventiva justificada, ¿no? Digo, ya tenemos más ahora que antes de nuestro sistema garantista, ¿no? Hay Mucho más más que antes, delitos. claro. Y bueno, ¿con qué nos quedamos al final? Una reflexión final para cerrar el programa, no sin antes, pues, agradecerte tu participación, tus comentarios, lo que nos has
realmente ilustrado, y desde luego también aprovechando en esta etapa de ir despidiendo, pues a todos los amigos y las amigas que nos han seguido directamente en esta transmisión de vía digital, y a quienes han estado conectados con nosotros a través de Facebook. Hay aquí una serie de preguntas y bueno, pues están de acuerdo contigo en muchos de los conceptos, pues, ¿cómo no lo podríamos estar? Creo que nada más los que están del lado del gobierno y que quieren seguir utilizando facciosamente el poder penal para temas políticos no estarían de acuerdo, pero cualquiera que quiera que se respeten los derechos humanos, pues estaría en la misma vertiente que tú estás. ¿Alguna No, y además, reflexión esta final? conversación con mucho gusto en las redes sociales, si me siguen en el Twitter, Julio H. Barros, en Instagram igual Julio H. Barros. Por supuesto, estoy ahí abierto a la discusión y yo creo que, mira, la prisión preventiva oficiosa constituye una pena anticipada, sin duda, una violación a los principios de presunción de inocencia y de no regresividad de los derechos humanos, consagrados no solo en nuestra Constitución, sino en los tratados internacionales, y por supuesto controvierte criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De manera que el comentario final, Elías, es erradicarla del artículo 19 constitucional por completo y que quede en mano del arbitrio judicial la prisión preventiva justificada solo como medida de excepción. Y de verdad, la plática, Elías, quiero que siga abierta, por favor, en Twitter, en el Instagram, podemos seguir platicando, y para mí, pues un gran honor estar con una persona a la que admiro tanto como tú, a la que le aprecio tanto y a la que le agradezco tantas cosas, ¿no? Te agradezco mucho, Julio, y bueno, pues reitero también el gran cariño que siempre le tuve a tu padre. Y yo creo que antes de volver a tratar la prisión preventiva contigo, en breve te voy a invitar para que platicamos de otro que estos grandes temas de las víctimas, que bueno, ya se nos olvidó que también hay víctimas, ¿no? Por Y que supuesto que las hay. todos estos fenómenos también tenían mucho que ver con las víctimas y que la Claro. reforma Y penal de además deja de decirte 2008. que esto no interfiere el derecho de las víctimas, ¿no? Es decir, las víctimas no queremos que a los imputados se les juzgue con violación a sus derechos humanos. Tampoco ayuda a las víctimas esto, ¿eh? Pues mira, yo de los muchos comentarios que hay aquí felicitándote y estando de acuerdo contigo en algunas cosas como es natural, no comparten mucho lo que has dicho de jueces, en fin, o lo que yo dije respecto de Murillo Karam, pero como decía el maestro Bourgois, si no es opinable no es derecho, ¿no? Claro, Pero yo quisiera nada más transmitirte el saludo de Cristian García, que te saluda con mucho cariño, que está de acuerdo con lo de la inconstitucionalidad contigo del artículo 19 y que qué lástima que los ministros se echaron para atrás. Dice que él fue alumno de tu papá y que recordaron con mucho afecto. Cristian González García, desde ahí te saluda. Así es que bueno, pues con este saludo te dejo muchos que están aquí del auditorio, a quienes nuevamente les agradezco que se conecten con nosotros, les agradezco su confianza, que estén con nosotros, gente de Jalisco, del Estado de México, de Michoacán, de Tabasco, de Guanajuato, en fin, de varios estados y mucha gente pues que te manda saludos, compañeros de la Asociación igualmente. Nacional de Doctores en Derecho, magistrados federales que han estado aquí atentos, el magistrado Julio Humberto Hernández Fonseca, que siempre está con nosotros, le mandamos un saludo, en fin, pues a grandes juristas, al doctor Nava, en fin, gracias. Julio, pues una vez te mando mi gratitud, un abrazo afectuoso y pues seguiremos en estos temas desde todas nuestras trincheras, pues tendremos que seguir defendiendo la función jurisdiccional a nuestros jueces, a nuestros magistrados, tenemos que seguir defendiendo la supremacía constitucional, la división de poderes, la independencia judicial y bueno, pues hay que hacerlo desde donde sea y sobre todo ahora que mientras no se quite de la Constitución la presunción, respetando la presunción de inocencia, Claro. la prisión
preventiva oficiosa, pues hay que luchar, hay que convencer a los jueces que la Picando analicen y piedra, que no la querido apliquen Elías. tan a rajatabla, ¿no? Creo Claro, que ahí seguimos tenemos una picando posible piedra. solución, ¿no? Hay que Claro, invitarlos en la academia a que sientan la inquietud de la sociedad civil, de los académicos, de los penalistas, porque ellos podrían ser una primer frontera. De hecho, yo siempre lo he dicho, es que los jueces son la última frontera para la defensa del Estado de Derecho, de los derechos humanos y de todos estos principios en los que fundamenta nuestro Estado constitucional y democrático de derecho. Gracias, Julio. abrazo, Buenas noches a abrazo y todos a y todos gracias nuestros por habernos escuchas, escuchado. mi cariño, mi abrazo, realmente mi reconocimiento por el tiempo que nos dedicaron. Muchas gracias. Gracias también a nuestro amigo, el gran jurista José Elías Romero Apis, que te manda un saludo, mi querido Julio. Ya Abrazo, decía Elías. yo, también Alberto Nava. En fin, gracias a todos y pues nos veremos el próximo jueves a partir de las 7 de la noche en otra entrevista más de Foro Jurídico, tratando de analizar y de difundir los hechos más relevantes del mundo jurídico, del mundo jurisdiccional, del mundo legislativo. Ahí tendremos quizá el próximo programa algún análisis de este tema candente ahorita, que es la reforma constitucional para que permanezca la Guardia Nacional en las calles hasta el 2028, ¿verdad? Temas que pasan por este mismo proceso que hemos platicado ahorita, que se ha extralimitado los principios constitucionales sobre seguridad pública y sobre justicia y sobre procuración de justicia también. En fin, hay mucho Claro. que analizar. Gracias, Julio. Gracias a todos. Abrazo, Buenas noches. abrazo a todos, mi cariño.